Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Esta semana en Dimensión, conversamos con estudiantes universitarios quienes nos hablaron del país y sus preocupaciones. Considero que los principales problemas que atentan contra Guatemala es que hay mucha corrupción y esto viene a afectar no solo al sector político, sino también a diferentes áreas del país. Los principales problemas son la política, la falta de estudios, también la economía, la delincuencia. Hay mucha violencia en el país. Creo que el primer problema se basa en la falta de representatividad que existe en el Congreso de la República, debido a que no tenemos diputados realmente que traten de solucionar los problemas del país. Lo separada que está la ciudadanía, o sea, por cualquier problema, más que todo político, siempre están los que están de un lado, los que están del otro, y nunca hay como que una verdadera unión. Entonces el mayor problema es ese, que todos estamos peleando y nunca podemos llegar a un acuerdo, sino que simplemente es como ese eterno debate que nunca termina. Uno de los problemas más importantes radica en la educación, en el ámbito educativo. Más que todo, además del compromiso de los maestros, más que todo en el sector público también, el estudiante como tal necesita informarse más sobre la situación de nuestro país. Es la corrupción básicamente, que en el gobierno siempre están las mismas personas, es tiempo ya de hacer limpieza y empezar con gente nueva. Y también la pobreza, pero la pobreza se da de la mano con la corrupción. Lo que más me preocupa del país es la situación de la salud, que no hay insumos y a veces se culpan a los médicos por no tratar de preservar la vida humana, pero ¿cómo podemos preservarla si no tenemos cómo? A mí lo que me preocupa en Guatemala es que, digamos, en la política a muchas personas no les importa, digamos, a la hora de votar. Muchas personas prefieren hacer un voto nulo o simplemente no votar, por lo mismo de que ya no creen que el país pueda cambiar. Bienvenidos al programa Dimensión. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a platicar y a discutir con un grupo de jóvenes que tienen mucha energía, muchas ideas, y los voy a presentar. Tenemos en primer lugar a Marcela López, estudiante de Comunicación de la Universidad Rafael Andívar, a Danilo Carías, estudiante de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, a Julio López, estudiante de Derecho también de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a Catherine Herrera, estudiante de Bioquímica y Microbiología de la Universidad del Valle de Guatemala, y a Diana Dardón, estudiante también de Derecho de la Universidad del Istmo. Muchas gracias por estar en esta noche en Dimensión. Y hoy queremos discutir con ustedes, queremos tener esa visión fresca de lo que está pasando en el país, de cómo ustedes ven la situación, de hacer un análisis histórico también, de cómo ustedes interpretan el país que van a heredar, de cómo lo proyectan también hacia el futuro en base a la coyuntura que estamos pasando. Pero quisiera empezar por lo básico. Quisiera empezarles preguntando ¿cómo ven la situación actual de Guatemala? ¿Es una situación esperanzadora? ¿Es una situación que está transformando al país? ¿O más bien estamos retrocediendo? ¿Cómo lo ven? Marcela, empecemos contigo. Bueno, creo que en cuanto a la pregunta de cómo está actualmente el país, creo que podemos separarlo como en situación económica, situación política. Y en situación económica, creo que los datos nos dicen las cosas y son claros y no está tan bien como quisiéramos, ¿verdad? Creo que nunca lo ha estado, pero es preocupante estos últimos datos que dicen, digamos, que la inversión en el país ha disminuido en lugar de aumentar. Y en cuanto a la situación política, yo sí creería que estamos como en ese punto de quiebre. Hay esperanza, pero no hay que cegarnos por la esperanza, sino hay que ir como construyendo precisamente para poder realmente tener como el país que queremos, ¿verdad? Entonces creo que políticamente el país está en una situación de incertidumbre. Mucha incertidumbre, mucha polarización, pero también creo que ahí es donde está como la oportunidad para poder ir avanzando, ¿verdad? Danilo. Muchas gracias por la invitación. Pues respecto de la situación actual del país, con esta dicotomía de la situación económica y la política, yo creería que una depende enteramente de otra, porque incluso los estudios que se reflejan sobre el tema de riesgo país
indican que la cuestión política está marcando también la situación económica. Y respecto de la situación política, pues después de 2015, de todo este programa de lucha contra la corrupción, pues todos esperábamos que esta administración pues fuera a renovar el tema de la administración pública, pero lamentablemente hemos caído en un impasse en donde la inversión pública está paralizada y todo el mundo está esperando de veras que se termine este gobierno y están ya con vistas, estamos a 8 meses de la convocatoria de elecciones generales y yo creo que para nosotros, ahora como universitarios, como jóvenes, el proceso electoral que se viene en 2019, pues es muy probable que marque el rumbo del país por algunas décadas, incluso a nuestros hijos. Entonces yo creo que es muy importante que nos involucremos porque de esto depende el futuro en el mediano plazo de Guatemala. Ahora, cuando uno ve los datos del país, no solamente la coyuntura, sino realmente ve históricamente cómo ha venido el país, uno podría llegar a la conclusión, y es parte de la pregunta que quisiera que ustedes respondieran. ¿Ha fracasado Guatemala como país? ¿Realmente consideran que nuestro sistema político, económico, ha estado a la altura de los requerimientos o más bien pues estamos en una situación de crisis por las situaciones históricas que se han dado en el país pues a lo largo de las décadas? Julio, ¿tú qué piensas? Buenas noches. Yo pienso que definitivamente ha habido muchos problemas que han marcado la situación de Guatemala y con el paso del tiempo ha ido empeorando. Y si a eso le sumamos malas gestiones de gobernantes, tenemos problemas sociales que a la larga desencadenan también en problemas económicos y políticos. Lamentablemente yo siento que en Guatemala se ha tratado de hacer una política desde muchos aspectos de la administración del Estado, entonces esto ha provocado cierta falta de confianza por parte de la población. Aparte, ha también venido a desgastar el sistema de derecho que tenemos. Entonces, ahora, ¿tú creerías que el país ha fracasado, sí o no? Yo pienso que hay muchos aspectos en los que podemos trabajar porque tenemos que mejorar, pero no diría fracasado porque tenemos muchas opciones todavía de poder salir. Muchas personas dicen que nosotros somos una generación de cambio, pero lo vamos a hacer en la medida que estemos dispuestos nosotros a cambiar y a generar también cambio en otras personas. Entonces creo que hablar de que sea un fracaso es muy precipitado, pero sí tenemos muchos problemas que necesitan atención de todos, no solo de nuestros gobernantes, sino de nosotros como ciudadanos también. Cuando uno ve que hay el dato de la pobreza oficial es que hay un 60% de la pobreza en el país, 60% de la población está en situación de pobreza. Cuando uno ve que, por ejemplo, cada hora se estima que más o menos 14 guatemaltecos intentan dejar el país, cuando uno ve que las remesas del país han sido el motor principal de crecimiento económico durante la última década y media aproximadamente, y cuando uno ve que los partidos políticos se están básicamente desintegrando, ¿no es un síntoma acaso de que como sociedad hemos fracasado? Catherine, ¿tú qué opinas? Yo considero que no. Yo creo que las ganas del guatemalteco de salir adelante, de irse a otro país y conseguir el dinero para pues, sacar adelante a su familia acá, como lo es con las remesas, creo que es el mismo guatemalteco dando a conocer que él quiere sacar adelante el país, por lo mismo de querer sacar adelante a su familia. Pero no puede hacerlo internamente, o sea, no lo puede hacer aquí. Lastimosamente no se puede hacer aquí. El problema es que la mayoría de guatemaltecos que se van del país se quedan en el otro país y no regresan a pues brindarnos todo el conocimiento que han aprendido en otros lugares, o simplemente se quedan allá y comienzan a hablar mal del país porque pues aquí no pudieron salir adelante. Pero en realidad yo lo que creo es que pues la gente que habla mal del país se rindió, y no solo se rindió con su país, sino que se están rindiendo sobre ellos mismos. Y sería bonito que no solo salieran adelante yéndose de aquí y consiguiendo trabajo y consiguiendo pues más apoyo económico, sino que también sería bonito que regresaran y dijeran, bueno, sí, yo me fui, pero ya regresé y quiero ayudarlos a todos, o quiero por lo menos dar cómo fue mi experiencia y cómo podemos mejorar esta situación. Porque ya cuando uno sale, cuando uno ya ve la diferencia, cuando uno de verdad lucha por uno mismo, puede comenzar la lucha por los demás. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que aquí realmente el problema no es la institución como tal, sino las personas que lideran estas instituciones.
De igual manera, siguiendo la línea de Catherine, yo creo que lo que tenemos que fomentar es el patriotismo, para que así, por ejemplo, podemos irnos del país a estudiar, tener más oportunidades afuera, pero regresar, porque yo amo Guatemala y quiero que Guatemala tenga ese conocimiento para poder crecer. Ahora, ¿están conscientes ustedes que son parte de una minoría dentro del país en Guatemala? Digamos, aproximadamente el 3% de la población del país global, digamos, tiene estudios universitarios. Ni siquiera estamos hablando que se han graduado, tienen estudios universitarios. Y cuando uno ve la tasa de universitarios en el país, anda más o menos en el 8% de las personas, digamos, en edad de ir a la universidad, asisten, 8%. Es la segunda tasa o tercera tasa más baja de América Latina. Digamos, si uno compara, por ejemplo, en Argentina, en Chile, los universitarios alcanzan más o menos el 60% de los jóvenes en edad de ir a la universidad. Entonces la pregunta es, claro, uno puede pensar ir a estudiar fuera, regresar, pero realmente las personas que se están yendo para el país, del país, mejor dicho, son personas que ni siquiera muchas veces han llegado a sexto primaria, no han llegado a tercero básico. Entonces, no se van porque quieren irse, es porque no tienen otra opción. ¿Eso no les da una preocupación a ustedes? Yo creo que si la pregunta es así, de que digamos que Guatemala, o si fuera la pregunta, digamos que Guatemala es un estado fallido, las características, digamos, de un estado fallido, intervenciones y todo este tipo, pues no las tiene. Pero si hacemos como una catarsis, yo sí creo que el estado y Guatemala específicamente sí está mal. Y está muy, muy, muy mal. O sea, no es solo la corrupción, sino es en general. El Estado está desactualizado, el Estado niega oportunidades, el Estado es cerrado, el Estado responde a unos pocos, y yo creo que la gente que se está yendo, en definitiva, se está yendo porque nosotros le cerramos las puertas, ¿verdad? O sea, yo sí creo que los migrantes debería de darnos una pena que la gente se esté yendo a otros países, y nos debería dar una pena decir que queremos ir a estudiar maestrías a otros lugares, o en el caso de nosotros, digamos que somos universitarios y que tenemos esa oportunidad. Es una lástima que estemos pensando en irnos del país cuando deberíamos de tratar de que el país nos dé esas herramientas, ¿verdad? O sea, es parte del Estado de Derecho. El punto es cómo generamos posibilidades y oportunidades aquí dentro de Guatemala. Por eso nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión, discutiendo y analizando con un grupo de jóvenes con una visión bastante positiva del país. Y eso es bueno, porque cuando uno está en la edad que ustedes están, lo que uno tiene que tener es esperanza, perspectiva de que la cosa pues va mejorando. Sin embargo, es importante que uno tenga también claro el diagnóstico global del país. Digamos, cuál es la situación del ciudadano promedio para que entonces se puedan tomar las medidas correctivas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que podría ser la solución para Guatemala? La situación política, la situación económica, que ya hablamos que está pues en una situación muy grave, digamos. ¿Cuál creen que es la solución? Catherine. Pues a mí la propuesta más como simple que se me ocurre es lo mismo que decía ella, que es pues promover el patriotismo y el amor por Guatemala. Obviamente, pues en mi situación de bioquímica yo no puedo decir que yo voy a realizar un cambio directo porque no voy a tener ningún tipo de contacto directo, digamos, con la Constitución o en sí con puestos que tengan que ver con la política de Guatemala. ¿No te llama para nada la atención la política, por ejemplo? Sí, sí me gusta, pero no es mi fuerte. Yo me voy más por lo científico. Entonces, ya como ciudadana, digamos, a mí me gustaría pues no solo demostrar el amor que le tengo a Guatemala, sino que también intentar que este mismo amor me mueva a mí para no solo pues enterarme de lo que está pasando en mi país, sino también hacer algo al respecto. Nosotros, nuestra generación tiene mucha dicha y muchas oportunidades con respecto al internet, al tipo de pues métodos de comunicación que tenemos ahora, y creo que eso es un arma muy importante que tenemos en contra de la corrupción,
en contra de la pobreza, de la falta de oportunidad, porque nosotros como universitarios, nosotros como gente que sí tiene la oportunidad, somos los encargados de empezar a abrir los caminos que, como ella misma dice, nosotros mismos hemos ido cerrando con el tiempo. Entonces, eso considero que sería lo mejor desde nuestro punto de vista como jóvenes y como gente que por suerte hemos tenido la oportunidad de estudios, comenzar a abrir las puertas y comenzar a facilitarle las cosas a la gente que quiere salir adelante. Ahora, cuando uno ve el país, digamos, quienes ostentan el poder actualmente o históricamente, digamos, dentro del Estado, pues uno ve que son personas que han llegado al Estado a robar, no con los mejores incentivos, y parte del fracaso que tenemos como país es eso, que no han sido las mejores personas las que han estado ahí. ¿Creen ustedes que va a cambiar eso en la generación de ustedes o no, Danilo? Bueno, yo creo que ese es un tema muy importante que se origina en principio porque nuestro sistema político no busca la verdadera representatividad, pero que yo espero que nuestra generación venza la apatía, porque lo que noto es a veces con compañeros universitarios o con gente de mi edad, es de que se quieren desentender del mundo político, digamos, y tenemos que lo cual es cómodo. Sí, tenemos que tomar conciencia de que el empleo que tengo, el empleo que tienen mis papás, la tranquilidad del barrio donde vivo, depende de la cuestión institucional que se ve en donde incide directamente el mundo político. Entonces yo creo que hay que dar el paso al frente, informarnos, involucrarnos y sobre todo tratar de cambiar esto por la vía que hay que cambiarlo, porque lo que hemos venido preservando de 2015 para acá le estamos apostando a la institucionalidad del país, digamos, a fortalecer las instituciones. Estamos en democracia, nuestra democracia es incipiente, solamente 30 años, y la mayor expresión de la democracia es un proceso electoral. Entonces tuvimos la consulta popular sobre Belice, mucha gente preguntando si se podría empadronar un día antes, en fin, gente de nuestra edad, mucha gente que tiene su EPI que no se ha empadronado. Pues la invitación a los jóvenes de nuestra edad es: empadrónense, se viene 2019, infórmense y traten de influir desde donde estén, desde su municipio, desde su comunidad, porque los cambios que necesita este país para mejorar la situación económica y la situación en otros aspectos se tienen que originar en el mundo político. Me gustaría agregar algo a eso. Pues sí, creo que nuestra generación ha sido bastante apática, digamos, con la situación de Guatemala. Justo tuve la oportunidad de estar encargada de una de las mesas en las votaciones que se hicieron este fin de semana y me di cuenta que la mayoría de personas que llegaban eran personas mayores de 40 años, ni siquiera... Ya unos ancianos. Ajá, no. Ni siquiera, digamos, cerca de nuestra edad, ni siquiera nuestros profesores o ni siquiera personas así directamente en contacto con nosotros, digamos, gente de la edad de nuestros papás, gente de la edad de nuestros abuelos. Tuve la oportunidad de tener a un señor que tenía 96 años, él llegó con su mascarilla y todo, pero llegó a votar, y creo que es porque ellos sí están 100% enterados de la situación del país y cómo es que se está moviendo todo por dentro. En cambio nosotros sabemos que ahí está la forma de enterarnos, sabemos que ahí está todo para poder pues enterarnos del país, pero no lo hacemos, como él dice, porque no nos interesa o simplemente porque queremos salirnos, abstraernos todo lo que podamos de ese ámbito y decir, bueno, sí, mi país está mal, pero es que tampoco me interesa. Hay una parte, digamos, que yo siempre he pensado que ser político de alguna manera es ser cómplice, ¿verdad? Pero también entiendo que así nos criaron, o sea, en el colegio, digamos, nunca nadie nos dice, mira, o en bachillerato, ¿verdad? Como cuando te gradúes o cuando cumplas 18, tu primer ejercicio ciudadano va a ser ir a tramitar tu DPI. O sea, digamos, tenemos muy poca formación cívica, y tenemos muy poca relación con el Estado, digamos, mucha gente, lo que tú decías, ¿verdad? Que no se fue a empadronar, y esas son cosas que entonces yo digo, es que no podemos pedirle a una generación que nunca se le ha informado sobre qué es el Estado y que la página, los libros de sociales solo ocupan media página, digamos, para explicar el Estado, entonces no se le puede pedir que sea activa, ¿verdad? Si los libros de sociales les hablan más de la guerra, la Segunda Guerra Mundial que de su propio país, entonces creo que es un problema estructural. Y en efecto, ¿verdad? La democracia es sumamente joven, son 30 años. Yo también estuve el fin de semana en una mesa y llegó una señora de 90 años en silla de ruedas y hubo un momento en el que, pues, dio curiosidad, ¿verdad? Y mire, ¿y usted, pero ¿por qué viene a votar? Y la señora dice,
es que las mujeres antes no podíamos votar. Entonces, ellos valoran el voto porque a ellos les costó, digamos, dictaduras y demás. Entonces, la señora dice, y antes no podía votar. Yo tengo 90 años y la primera vez que voté fue a mis 45. Y entonces dije yo, pues, todos nosotros tan jóvenes, ahí, listo para poner nuestra marca, lo tenemos relativamente fácil y estamos tan separados, tan alejados de todo esto, pero yo sí creo que es un problema, digamos, estructural. No es solo de por qué no leemos, porque ahora tenemos más herramientas para informarnos. Pero lo que mencionas, Marcela, es bien importante, porque cuando uno ve que en Guatemala, por ejemplo, las mujeres pueden votar hasta los años 40, claramente muchas cosas de las nuevas generaciones tal vez lo dan por sentado. Dan por sentado que pueden ir a votar, entonces no hay ningún problema. No sienten la necesidad de hacerlo, más bien pueden o no hacerlo. Y también habrá un problema, y yo no sé si ustedes podrían coincidir con eso, en que en cierto sector de Guatemala, digamos, sobre todo posiblemente los compañeros de ustedes, posiblemente las redes sociales los entretienen más con temas, podríamos decir, poco relevantes. Muchas veces son temas, digamos, de artistas, ni siquiera guatemaltecos, sino que en otro país. Entonces, y a veces se tiene puesta la vista más afuera de lo que realmente está sucediendo adentro. ¿Coinciden ustedes con eso? Yo lo que pienso es que estamos ante un problema que es cierto, la política, las instituciones tienen también su parte, pero es un problema también de educación y cultura. Precisamente porque como decían las compañeras, desde pequeños no nos forman ese civismo. Nosotros, la mayoría, sabemos que tenemos más que un derecho, un deber cívico, que es, primero que nada, estar empadronados. Yo pienso que un guatemalteco común, al cumplir los 18 años, obtiene su DPI y al día siguiente o inmediatamente, si tiene la oportunidad, se va a empadronar, porque es su deber. Y de nada sirve tener gente empadronada si, por ejemplo, para las elecciones como la de este domingo, tenemos un abstencionismo tan grande. Es un porcentaje demasiado grande que realmente... O sea, incluso la gente empadronada no fue lo que... Exacto, la gente que está empadronada no asiste. Por lo tanto, tenemos elecciones que realmente no son representativas por el pequeño porcentaje de la población que realmente asiste a emitir su voto. Entonces, más que esto en vez de demostrar un rechazo hacia las actividades políticas, siento que también demuestra cierta desinformación y falta de cultura política. Sí, falta de cultura política por parte de la población. Y esto es algo que nosotros desde pequeños tenemos que ir aprendiendo. Y nuestra participación dentro de la política también, ya cuando somos mayores, hemos tenido una formación cívica adecuada, también depende mucho de nuestros principios morales. Y eso radica más que todo en la familia. Eso no es algo que se lo enseñan a uno en la escuela, en la universidad, eso es algo que lo enseñan las personas. Entonces pienso que también en Guatemala se ha descuidado mucho el sentido humano, el sentido social de las personas, y esto ha provocado muchos problemas. Entonces tenemos políticos que cuando llegan a algún cargo del Estado, lo primero que hacen es buscar la forma de sacar un beneficio propio en vez de beneficiar a las otras personas. Porque, siendo honestos, si decidiéramos cambiar a los 158 diputados que tenemos en el Congreso, tendríamos que poner a 158 personas honradas, capaces, pero francamente, ¿quién conoce a más de 20 personas que realmente uno sepa que van a cumplir con un trabajo de proyección social y que lo van a hacer teniendo la posibilidad de aprovecharse, beneficiar a las personas y no beneficiarse a ellos mismos? Entonces yo pienso que son problemas que vienen desde la familia. Es bastante duro para el país, porque estás diciendo que no hay guatemaltecos no hay la suficiente cantidad de guatemaltecos con la capacidad y con la intención de llegar a un puesto público y hacer bien las cosas. Exacto. ¿Es realmente eso cierto o no? Pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión.
Seguimos en Dimensión hablando con un grupo de jóvenes sobre la situación actual del país. Yo les planteaba, bueno, más bien Julio lo mencionaba en el segmento anterior y decía, bueno, entonces no hay la suficiente cantidad o la masa crítica de guatemaltecos que puedan ingresar a la política para realmente hacer las cosas distintas. Eso nos condenaría a un subdesarrollo de aquí a no sé cuántos años. A poco tiempo. No, yo pienso que tenemos una masa crítica de personas que sí tendrían la capacidad de hacerlo, pero no la disposición de hacerlo. Entonces, el problema es que las simplemente personas no que les lo interesa. Hacen, exacto, las personas que sí lo hacen son precisamente la mayoría, porque no en su totalidad, también tenemos personas muy capaces y muy buenas haciendo trabajo de Estado, pero la mayoría de personas que lo hacen y las que más llaman la atención son estas personas carentes de principios morales. Que tienen una agenda oculta, y a veces no es tan oculta, a veces es bastante evidente lo que quieren hacer. Diana, no te hemos dado la palabra. Sí, pues yo creo que aquí el problema está en que todos nos tiramos la chibolita. Si es algo político, yo ingeniera no me voy a meter, o yo arquitecta no me voy a meter, que se ocupen los que estudian periodismo, o derecho, o ciencias políticas. Pero no, o sea, aquí es darnos cuenta de que todos somos guatemaltecos y a todos nos competen los temas políticos, porque al final a todos nos afectan. Entonces es eso de decir, bueno, está pasando algo en mi país, ¿qué está pasando? Voy a informarme, voy a opinar y voy a participar. Es eso de estar activos en la sociedad. Danilo, ¿tú querías hablar? Bueno, sí, al respecto, bueno, pues esto viene, tenemos el presidente que tenemos, el presidente Jimmy Morales, justamente porque fue una respuesta electoral en rechazo a la clase política tradicional que estaba desprestigiada y que en gran parte sigue desprestigiada. Pero si queremos avanzar como país, tenemos que impulsar una agenda como jóvenes de dignificación de la función pública. Porque si el amigo que está a la par mía, mi compañero, mi vecino, decide meterse a política, pues en lugar de ponerle piedra de tropiezo, si yo sé que es una buena persona, que es honesta y yo le conozco, pues apoyarle, incentivarle para que participe. Porque esa es una cuestión, o sea, si yo personalmente decido no participar en política o no involucrarme en temas públicos, pues es una decisión muy personal. Pero si alguien lo hace y yo estoy consciente que tiene la capacidad y que tiene los valores necesarios para participar, pues que lo haga, porque en esta transición que estamos enfrentando como país, sobre todo con la necesidad de fortalecer instituciones, de que se fortalezca el Estado de Derecho, jueces, fiscales, la gente de la Contraloría de Cuentas, en fin, un montón de posiciones que tenemos que llenar con guatemaltecos capaces, honestos y sobre todo con la buena voluntad de trabajar al servicio del bien común. Sí. Yo creo que también lo que mencionabas, la dignificación del servicio público es sumamente importante, pero a lo que vamos, digamos, y es un tema delicado y que hace unos días precisamente se estaba hablando de eso y vimos una conferencia de prensa y es el cómo acceder realmente, digamos, al área, a la política, porque es un problema para los jóvenes, porque aquí podemos haber 4 o 5 jóvenes muy emprendedores o con valores, pero ¿cómo vamos a acceder a la política si se mantiene, digamos, cooptada, ¿verdad? Si los mecanismos son clientelares, si todo se sigue manejando como con coimas. Entonces, creo que nosotros, digamos, la responsabilidad en los jóvenes está primero que capacitarnos. La verdad es que la educación es algo que si no nos lo van a poder robar nunca. Si lo hicimos bien, si estudiamos bien, si no fuimos chanchulleros desde la universidad, creo que ahí ya vamos como por buen camino, ¿verdad? Ya llevamos una parte ganada y ya después creo que es precisamente eso, acercarnos y no tenerle miedo a los puestos políticos, no tenerle miedo al acceso al poder, porque si estás capacitado, a mí me encantaría que una bióloga estuviese en el Congreso y pudiera tratar temas de medio ambiente, ¿verdad? Hay tanta gente ahí que de repente no maneja... Que no tienen la expertise. Ajá, que no tienen ni idea, ¿verdad? Y entonces qué bueno sería tener diputados, comunicadores que defienden la libertad de prensa, abogados que pues obviamente conocen mejor este tema, biólogos, antropólogos, gente digamos con academia que, y no importando si es privada o pública obviamente, que pudiese digamos legislar y pudiese llevar a cabo los planes, o ministros que estén sumamente preparados en los temas que van a abordar, ¿verdad? Y de la cartera que van a manejar. Entonces creo que nosotros tenemos que apostarle muchísimo a la educación y a tratar de que lo que nosotros sabemos o aprendimos también pueda llegar a la gente que sí no está teniendo la oportunidad. Y en la línea de lo que decías, Marcela, hay un personaje, diría yo, un personaje político
más relevante de América Latina en los últimos 10 años es una joven, precisamente personaje político joven, Camila Vallejo, en Chile, que precisamente estudió, creo que geología, si no estoy mal, que no tiene nada que ver, digamos, de hecho, con política, y es bien interesante cómo uno puede compartir o no con ella su visión del mundo, ¿verdad? Pero ella lo que quería era, su lucha era porque la educación universitaria en Chile fuera más barata, que el Estado interviniera un poco más, y para eso se hicieron, pero realmente protestas masivas en Chile. Ella era una de las caras más visibles, y eso precisamente le permitió luego llegar a ser funcionaria pública. De hecho es diputada en Chile, sumamente joven, digamos, y ahí está. Ese fenómeno que posiblemente uno lo miraba en los años 80 en Guatemala, porque algunas de las personas respetables, digamos, de la política en Guatemala ingresaron precisamente en situaciones críticas, pareciera que no se está dando hoy en día en Guatemala. Yo eso quería decirles. Tenemos el problema de que las personas no quieren participar en política porque eso implica muchas cosas. Tenemos un sistema político contaminado, entrar ahí es difícil, y las personas, lamentablemente, al ver una cara que no hace publicidad, que no regala cositas, entonces no van a votar por él. Hay un problema también en los votantes. Exacto. Entonces, en Guatemala yo siento que los votantes no votan tanto por la persona que está allá, sino por el partido que lo representa. Entonces es un poco difícil integrarnos a la política de esa forma. Pero la política no por fuerza tiene que ser partidista. Y tampoco para hacer cambios necesitamos estar en el Congreso o en instituciones del Estado. Yo pienso que si nosotros tenemos la voluntad de hacer política, podemos empezar a hacerla con nuestros compañeros de clases, con nuestros vecinos, una política diferente que realmente puede influenciar en la vida de las personas. Entonces, conociendo nosotros las necesidades de los demás, podemos ver si está en nuestras posibilidades ayudar de alguna manera a que ellos mejoren su forma de vida. Entonces tenemos muchas fundaciones, tenemos la posibilidad de hacer gestión con empresas o grupos de personas que estén formados para trabajar una política diferente a la que conocemos nosotros. Yo pienso que el Estado se forma por 4 elementos, ¿verdad? Que es el gobierno, poder, territorio y pueblo. Y digamos, tanto por pueblo como por gobierno, es indispensable que haya una voluntad de trabajar y de salir adelante. Si no hay superación por parte del pueblo, aunque el gobierno esté trabajando, va a haber una confrontación en ambos. Entonces, si van a trabajar juntos, tienen que ir de la mano. Y si no, tanto el gobierno como el pueblo pueden tratar de influenciar en su ámbito de... Ahora, déjenme cambiar un poco de temática y digamos, ustedes nacieron entre los 96, 99, digamos. Fíjense que son la primera generación post-conflicto armado en el país. Digamos, digamos, además, ya nacieron en la época democrática, ya, digamos, no supieron ni vivieron qué es lo que significaba vivir en una dictadura. Sus papás posiblemente vieron parte de todavía, pero de la guerra, de lo que sucedió aquí en Guatemala, no vivieron absolutamente nada. Ahora, la pregunta es, ¿qué visión tienen ustedes de ese periodo de la historia del país? ¿Cómo interpretan la guerra que pasó en Guatemala? ¿Cómo creen que la podemos superar? Si es que es posible, pero se nos terminó el tiempo. Continuamos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, hablando con un grupo de jóvenes sobre sus perspectivas sobre Guatemala. Yo les decía en el segmento anterior, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de la guerra que pasó en el país? Sobre todo siendo que son de las primeras generaciones post-conflicto armado. ¿Qué interpretación, qué soluciones tienen? Diana, empecemos contigo. Bueno, este es un tema muy sensible todavía, pues es casi reciente.
y por eso mismo es muy poco hablado, muy poco discutido. Entonces realmente no conocemos mucho sobre ese tema y si conocemos es solo una cara de la moneda. Yo creo que como personas guatemaltecas tenemos que conocer ambos lados, ¿verdad? Y así poder formar una opinión y yo creo que lo podemos superar dialogándolo y platicándolo y no guardándolo en secreto, así como por miedo. Me fascina primero que le llamen guerra. Eso me parece sumamente importante porque muchas veces se trata de matizar con decir conflicto armado y en efecto lo que hubo aquí pues fue una guerra, ¿verdad? Y más allá de eso, digamos, de que sí se le pueda nombrar como lo que fue, creo que el tema en efecto es muy sensible y está muy poco hablado y para poder ir sanando y superando como esa etapa, sí creo que es sumamente necesario que se siga hablando, que se siga diciendo quiénes fueron los actores, cómo se movían esos actores y especialmente que se diga el origen del conflicto, porque normalmente siempre se habla de que derecha, izquierda y estas cosas, pero no hablan de lo que originó el conflicto. Entonces, si nos damos cuenta realmente el origen de ese conflicto no ha cesado, ¿verdad? Es la distribución de tierra, la desigualdad, estas cosas siguen en la sociedad guatemalteca. Entonces, digamos ahora la guerra, dicen que iba a ser la guerra virtual, ¿verdad? Que ya no es una guerra en armas, sino es una guerra virtual y casi que estamos en esa etapa, pues, porque sigue habiendo esos ataques del desprestigio, la persecución ya ahora es mediática. Entonces, sí creo que hay que tomar en cuenta precisamente eso, informarnos qué fue lo que pasó y el origen del problema. Una pregunta importante, ¿hubo genocidio en Guatemala o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Hubo violaciones a los derechos humanos, sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién se anima? Bueno, pues yo discrepo respecto al tema de la magnitud del conflicto. Yo prefiero llamarle conflicto armado interno y considero que no fue una guerra. Aun cuando vieron un montón de muertos. Sí, sí. Yo sé las cantidades, incluso desde la academia se sigue estudiando, ¿no? Pero creo que nosotros como jóvenes o como generación posguerra, el deber que tenemos es para tratar de conocer nuestra historia y ser los más objetivos posibles, pues irnos a los libros y tratarlo de estudiar todo con mente fría y no dejarnos llevar solo por los discursos, ya sea de un bando o de otro, sino formar nuestro propio criterio y sobre todo tratar de combatir la polarización que aún impera en nuestra sociedad. Lo vimos ahora con el fallecimiento del general Ríos Montt, pues lamentablemente volvimos a ver el escenario en donde como sociedad guatemalteca estamos partidos en dos bandos y nadie quiere dar tregua. Y nosotros, nuestra generación post-conflicto, tiene la oportunidad de alcanzar consensos, de negociar asuntos y de sacar adelante este país partiendo y dejando atrás, dejando que salen las heridas y viendo hacia el futuro y no quedarnos enfrascados en este conflicto que solamente dejó muerte. Sobre la pregunta si hubo genocidio o no, pues yo soy de criterio, pues soy estudiante de Derecho y según la Convención sobre el Genocidio, yo creo que el tema de las violaciones en derechos humanos durante el conflicto armado pues fueron por motivos políticos y que no encaja en la definición de genocidio. ¿Pero si crees que hubieron violaciones a los derechos humanos? Sí, por supuesto que hubieron violaciones, que hubieron muertos, que hubieron injusticias que a mí me duelen y no quisiera que se volvieran a repetir en este país, pero ahí creo que es una discusión más de terminología jurídica y una cuestión más técnica, digamos. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que hubo o no hubo? Sí, bueno, yo sí. Yo opino lo mismo. Yo creo que en Guatemala no hubo genocidio. Sí se cometieron delitos de lesa humanidad y los efectos que provocó en la población fueron muy desgastantes y devastadores, pero genocidio, como dice mi compañero, específicamente genocidio, no hubo. Ahora, sí, yo pienso que la forma en la que se han llevado estos procesos que últimamente se quisieron llevar no fue la forma correcta, pero genocidio definitivamente. ¿Por qué crees que no fue la forma correcta? Porque primero, ¿cuántos años después se intentó darle prácticamente solución castigo a delitos que se cometieron hace tanto tiempo? Ese es el primer aspecto que yo veo que no es correcto. Exacto. Segundo, aun cuando son delitos que no prescriben.
Es que la prescripción no aplica, pero el tiempo que transcurre desde la comisión del delito, desde que se conocía los delitos hasta la época en la que se pretende juzgarlos, es mucho tiempo. Entonces, aunque el delito no prescriba, yo pienso que sí se dejó pasar, como que se le restó importancia a esto y no se le dio la importancia que se le debía dar en su momento. Entonces, pero regresando al punto central, yo pienso que definitivamente no hubo genocidio. ¿Ustedes? Yo apoyo. Igual, pues principalmente es por términos, ¿verdad? Por definiciones y por cómo se utilizan las palabras, que yo considero que pues efectivamente no hubo genocidio. E incluso decirlo, a mí me causa un cachito de molestia, digamos, porque uno pues tiene contacto con las personas que pues se vieron afectadas durante este conflicto, durante esta guerra, como le quieran llamar, ¿verdad? Pues uno tiene un contacto directo con este tipo de personas. Yo, por suerte, tuve la oportunidad de compartir tanto con gente que pues sufrió lo de la guerrilla y con gente que sufrió pues ya estar del otro lado. Y digamos, yo creo que ambas partes sufrieron, obviamente no por igual, pero sí considero que es importante tomar en cuenta de que ambas partes sufrieron. Entonces realmente no me gusta decir si hubo o no hubo, porque creo que denota, digamos, apatía de mi parte por alguno de los dos grupos. Y eso es algo que a mí pues no me gusta como guatemalteca. ¿No te gusta pelearte con alguno de los dos grupos? No es que no me guste pelear, porque pues estoy en debate, ¿verdad? Entonces es obvio que a mí me gusta pelear. Pero lo que no me gusta es demostrar indiferencia por alguno de los grupos. Que quiera que no, si uno está en medio de una pelea, si dice sí o no, claro, está dentro de uno de los lados. Y eso es lo que yo no quiero, que el guatemalteco de cualquiera de los dos lados crea que yo como joven, como guatemalteca, como persona con oportunidad, pienso mal de ellos o me voy más por un lado que del otro. ¿Yana? Yo creo que genocidio como tal no hubo, porque ni siquiera encuadra lo que pasó, los hechos, con la definición de genocidio, que es pues dar muerte a un grupo de personas de manera sistemática, y pues tal cosa no pasó. Hubieron crímenes de guerra, sí, pero con genocidio como tal no. Que hubieran violaciones de derechos también se les reconoce, pero genocidio no. No, yo sí creo que sí hubo genocidio. Por mi parte, sí, yo sí creo que hubo genocidio, que digamos, no soy abogada, ¿verdad? Pero precisamente me meto más en el tema para poder argumentar la respuesta, y yo sí entiendo que la repercusión económica es grande y también por eso hay mucha negación en cuanto a decir si hubo o no hubo. Pero desde mi posición yo creo que sí hubo genocidio. Las ejecuciones eran sistemáticas, eran planificadas, el Estado exterminó aldeas, precisamente por ideología, por raza. Entonces, desde mi perspectiva, sí en Guatemala sí hubo genocidio, y de alguna manera el tema se debería de abordar desde varios. En cuanto al, digamos, al proceso, el proceso tal vez no fue el más adecuado, pero sí se debería y se debe de llevar a cabo, digamos, esa discusión, no solo en el ámbito de diálogo, sino en el ámbito judicial. Más allá de eso, lo que uno busca también como sociedad es de que esos hechos de la historia no se vuelvan a repetir. Sería trágico para el país ingresar a una nueva guerra civil y tener los saldos que se tuvieron. Es interesante que en países en donde han tenido guerras internas, parte del proceso de sanación es tratar de saber qué ocurrió, tratar de entenderlo y en base a eso tratar de superarlo, pues reparando donde se tiene que reparar, haciendo justicia donde se tiene que hacer justicia, pero sin duda alguna tratando de ver también hacia adelante, porque sin duda alguna lo que se tiene que hacer también es construir un país. Hoy en día hay muchas personas que están sufriendo de hambre, están sufriendo de pobreza, y hay que darles una solución a estas personas hoy en día. Se nos está terminando el tiempo, pero quisiera preguntarles, en Guatemala somos un país que a diferencia de Estados Unidos no existen íconos, no existen héroes que sean de consenso. En Estados Unidos tienen a los fundadores de la patria, tienen a Abraham Lincoln, y digamos todo el mundo pareciera en su mayoría admirarlos. En el caso de Guatemala pareciera que no tenemos esos íconos o esos líderes a los cuales podamos admirar. O ustedes puedan pensar en alguien que en el país pueda
levantar una admiración de consenso, ya sea que esté vivo o no? Creo que tal vez el arte nos ha dado a nosotros como esos personajes a quienes admirar. El maestro Joaquín Orellana, un músico excelente. El escritor Miguel Ángel Asturias, digamos, creo que también son personajes que sí nos dan como esa sensación de decir, hey, sí, es de mi país, ¿verdad? Luis Cardosa y Aragón. Entonces yo creo que tal vez Guatemala en su ámbito político pues todavía no nos ha dado como, nos deja debiendo, ¿verdad? Pero sí en otros ámbitos. Pero sí en el ámbito cultural. Se nos está terminando el tiempo, Danilo. Sí. No, pues la verdad es que... Tus referentes en Guatemala. Me iría por el mismo tema, por el tema cultural, porque actualmente, y sobre todo con miras de un prospecto político, la verdad es que combinar la vida política con la vida personal ejemplar ha sido muy difícil y muy accidentado en la historia de nuestro país. Yo pienso que tenemos que concentrarnos en que si yo no estoy de acuerdo con algo, ¿qué voy a hacer yo para arreglarlo? Entonces yo admiro muchas personas que no son famosas, pero que desde sus pequeños puntos están haciendo trabajo para impactar en la vida de los demás. Yo igual considero que así de nombrarte una persona en específica no podría, pero sí admiro mucho lo que he visto que ha estado haciendo mi generación, que es un cachito más enterarse, luchar, y pues creo que nos falta mucho para poder decir que tenemos un fundador de algo exorbitante en Guatemala, pero que se puede. Sí, yo concuerdo con todos de igual manera. Yo creo que si no tenemos esa figura política que digamos, yo admiro a esa persona, de aquí tiene que salir esa figura, ¿verdad? En un futuro, y dejar de ser ese balde de cangrejos, de empezar a jalarnos unos a otros, sino que todos ayudarnos para que de aquí salga esa pues figura. Ajá. Esa es una forma muy interesante de terminar el programa, ¿verdad? Con ese mensaje que al final de cuentas pues tenemos que apoyarnos todos como sociedad. Muchas gracias por sus opiniones, por sus aportes. Los vamos a estar invitando más seguido. Así que gracias por ello. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales, ¿cuál debería ser el papel de los jóvenes en la transformación del país? En Facebook, Alejandro Morales respondió: los jóvenes representan no solo el presente, sino también el futuro del país. Actualmente, el 57.3% de la población guatemalteca es joven. Eso quiere decir que el país cuenta con un importante bono demográfico, lo que representa una ventana de oportunidad para comenzar un proceso sostenido de desarrollo. Esto si se adoptan las políticas públicas necesarias y se dan las reformas institucionales que permitan el fortalecimiento del sistema en dos áreas críticas: político, en términos de representación y participación; económico, generar las condiciones que permitan a la juventud acceder a mejores empleos más remunerados. Jesús María Alvarado también compartió su opinión. Los jóvenes tienen varios papeles en la transformación personal y la del país. Si bien deben buscar su propio interés, educarse, formarse profesionalmente, emprender proyectos personales, deben igualmente asumir un compromiso para con el país, participar en el sistema político, elevar su voz en relación a los problemas del país, pues un sistema republicano, democrático, representativo requiere de un papel activo comprometido con los asuntos sociales en diálogo con los intereses particulares. La transformación requiere de un papel proactivo de los jóvenes en varios ámbitos de la sociedad.